aquí estamos para ti. Hola, mi nombre es Patrick Antolín y soy investigador de física solar, investigador del Sol. Eh, Ahorita me encuentro en el Reino Unido, en Newcastle, y soy profesor de la Universidad de Northumbria. Mi día a día, pues analizo muchas imágenes del Sol, ¿sí? Así como esta imagen que se ve de fondo. Esta es una de las tantas imágenes que podemos observar del Sol hoy en día, ¿sí? El Sol tiene muchas facetas muy, muy interesantes, ¿sí? El Sol emite muchísima luz y es un poco como cuando uno se pone estas gafas de sol, ¿sí? Eh, Tú ves las cosas de manera distinta, ¿sí? O, por ejemplo, esas gafas con filtros, ¿sí? Azules y rojos, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué gafas te pongas, tú puedes observar cosas distintas de un objeto, ¿sí? Y el sol emite luz visible, que es la que podemos ver con nuestros ojos, pero también luz que es mucho más energética, ¿sí? Rayos X, rayos ultravioleta y todo eso. Y entonces en física solar disponemos de instrumentos que nos permiten justamente poner estas gafas y observar ese tipo de luz, ¿sí? Podemos observar el sol en rayos X y el sol en ultravioleta. Y esta imagen de acá es el sol en extrema ultravioleta, ¿sí? Casi que rayos X, digamos. Entonces, ¿Cómo toman esas fotos, Patrick? sí, este tipo de fotos para obtener este tipo de luz muy energética se obtienen en base a satélites que orbitan la Tierra. ¿Sí? Toca mandar satélites con telescopios a bordo, porque aquí desde la Tierra ese tipo de luz muy energética no nos llega, por fortuna, o si no, estaríamos fritos. La capa de ozono nos protege, entonces solo nos llega de la luz visible y un poco de ultravioleta y eso. Hay un montón de fenómenos que se observan en el Sol y la verdad es que no tenemos ni idea cómo es que se producen. Todas estas regiones, por ejemplo, esas regiones brillantes que se ven en la foto, aún no entendemos cómo es que se producen. Y es importante saber eso porque estamos en constante conexión. Hay una conexión constante entre el Sol y la Tierra, ¿sí? El Sol está emanando partículas a cada rato, y estamos en la esfera de influencia del Sol. Puede ser que hayan escuchado hablar del viento solar. El viento solar hace parte, es un flujo de partículas que el Sol siempre está emanando, ¿sí? Siempre está expulsando materia, partículas, y esas son partículas muy energéticas. Y estos pueden ser muy dañinos para nosotros. Entonces, por ejemplo, todos esos satélites que están orbitando la Tierra pueden dañarse por toda esa radiación, todas esas partículas que provienen del Sol, o los astronautas que están haciendo caminatas espaciales. Esos son los momentos más vulnerables para ellos. Es muy importante saber cuándo hay estas tormentas solares para poder protegerse. O también inclusive los aviones que viajan a través de los polos, y cuando uno va desde Europa a América del Norte, por ejemplo, uno pasa muy cerca del polo, y resulta que cerca de los polos de la Tierra, ahí es donde entran la mayor parte de esas partículas que provienen del Sol. Entonces, toca saber un poco por qué es que se dan todas esas partículas, ¿sí? Cómo es que se da el viento solar, cuál es esa conexión que existe entre el Sol y la Tierra. ¿De qué se trata el descubrimiento que hiciste tú con tu equipo? Cuéntanos un poco. Ese descubrimiento intenta responder
otro de los grandes enigmas del Sol, ¿sí? Lo que mencioné esto del viento solar es uno de los tantos enigmas. Pero otro de los grandes enigmas es la corona solar. El viento solar hace parte de la corona solar. La corona solar es la parte más externa del Sol. El Sol tiene una atmósfera, así como la Tierra. Pero esa atmósfera es muy distinta. O sea, la parte más externa se llama corona solar, que es la que podemos ver, por ejemplo, durante un eclipse de Sol. La luna tapa el sol, entonces tapa la parte más brillante y entonces podemos ver toda esa parte externa y no sé si ustedes han visto, es algo supremamente bonito. Uno ve justamente esa forma de corona, la que le da el nombre a la corona solar. Y resulta que esa capa es muy caliente, es centenares de veces más caliente que la superficie del Sol. ¿Sí? Entonces, es como decirte que tienes una fogata enfrente tuyo y tú te alejas de la fogata, pero en vez de enfriarte, te calientas a medida que te alejas. Entonces, es muy raro. Y entonces, es una gran pregunta de la física solar, pero no solo de la física solar, sino de la astrofísica, ¿sí? Porque el Sol a final de cuentas, es una estrella común y corriente. Lo que descubrimos en el Sol se aplica a la mayoría de las estrellas en el universo. Entonces también entender cómo funciona el Sol es también saber más acerca de las estrellas, más acerca del universo. Hay un evento en particular que se llama reconexión magnética, que es el cual nosotros observamos de manera directa, digamos, por primera vez. Y entonces, en la época de Parker, que eran los 80s, no se tenían los instrumentos de alta resolución que tenemos ahora y no se podían observar todos estos destellos pequeños. Entonces él hipotetizó que esto ocurriría por todas partes y con frecuencia suficiente a explicar el calentamiento de la corona solar. Y entonces, en efecto, o sea, ahorita se pueden ver este tipo de destellos, ¿sí? Ya para terminar, para no quitarte más tiempo, ¿qué mensaje crees que le darías como a los papás y a los maestros para incentivar que los niños se interesen por las ciencias? Sí, es muy importante fomentar la curiosidad en los niños. Preguntarse por qué esto, por qué lo otro, es muy importante.